Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea con todos ustedes. Estamos en la parashá de Shalach y dice así: fue cuando envió el faraón al pueblo que no los condujo Dios por el camino de la tierra de los Pelistín, aunque era cercano, porque dijo Dios: quizás se arrepienta el pueblo cuando vean guerra y se vuelvan a Egipto. Hizo rodear Dios al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Armados subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Tomó Moshe los huesos de Yosef con él, porque Yosef un juramento hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: habrán de recordar Dios a ustedes, y subirán mis huesos de aquí con ustedes. Partieron de Sucot y acamparon en Etán, al extremo del desierto. El honor del Eterno iba delante de ellos de día con una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarles, para que marcharan de día y de noche. No retiró la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche, de estar delante del pueblo. Bueno, qué importante es la dirección del Eterno en todas nuestros caminos y las circunstancias que nosotros podamos vivir. Ciertamente el pueblo estaba enfrentando un reto extraordinario y muy grande, y sin embargo sí necesitaba la dirección del Eterno, quien es bendito. Es interesante porque salen y nos dice la parashá que los llevó por un camino más largo, y como se verá en la parashá, a un lugar donde de alguna manera quedarían encerrados, copados. Y esto pues es algo que el pueblo no sabía, pero que al final del día el Eterno lo sabía, y que procuraba el cuidado de ellos, aunque para el hombre muchas veces se encuentra desolado, desamparado, sin ningún recurso ni medio para poder solventar o solucionar una circunstancia o situación en la vida, como fue en el caso del pueblo de Israel, que quedarían encerrados entre el mar y los egipcios que llegarían detrás de ellos. Esto es algo muy, muy tremendo, pero es interesante porque uno se pregunta por qué encerrar al pueblo de Israel en esta situación, cuando pudieron haberse ido por el camino de los Filistín, que era por la costa. Ese era el camino, incluso el más corto. Sin embargo, el Eterno no quiso que fueran por ahí, porque dice: no están preparados para la guerra, se van a ver la guerra, se van a asustar y se van a regresar a Egipto. No cabe duda que el Eterno conocía perfectamente bien el corazón del pueblo, y sabía que era un pueblo temeroso, era un pueblo que había estado muchos años ya en Egipto, y que ese valor, esa fuerza que se requiere para enfrentar las circunstancias de la vida, muchas veces cuando se está en esa condición de cautiverio, en esa condición de no preocuparse por cuestiones de guerra, mucho menos enfrentar circunstancias como es la guerra misma, y pues lógicamente que cuando ellos llegaran a esta situación, los iba a amedrentar, les iba a dar temor, les iba a dar miedo, les iba a llevar a una situación pues de gran temor, y consecuentemente, como dice la Torá, se iban a regresar a Egipto. Realmente el Eterno no especula, a lo mejor se regresa, no, él sabía que se iban a regresar a Egipto, y por eso es que los llevó por otro camino, porque sabía que se van a desanimar cuando vieran la guerra. Y esto desde luego nos hace mirar el cuidado y la protección que tuvo nuestro Dios para nuestro pueblo en la circunstancia en la cual se encontraba, y los llevaba hacia un camino diferente. Sin embargo, toda esta situación también se hace enfático
en cuanto a la dirección, cuando el Eterno establece una nube de fuego y una nube para guiar y para dirigir al pueblo de Israel. Es interesante porque estas de alguna manera eran señales de la manifestación del Eterno, pero también de la guianza del Eterno de una manera muy importante en la vida del pueblo mismo, y consecuentemente esto los llevaría precisamente a que ellos pudieran confiar, porque al final del día las nubes no solamente les guiaban, sino también les protegían de cualquier cosa. Y dice que no eran 2 nubes, sino eran 7 nubes, nos dicen el Midrash. Incluso cuando Rab Shaul comenta ya en el Sefer de Alos Ivri, nos habla precisamente de las nubes, y entonces confirma precisamente esto que dice el Midrash, que había 7 nubes que se manejaban, que caminaban, que andaban, que uno que iba delante de ellos, otro que iba, se asentaba con ellos, que les alumbraba, y etcétera. Pero hubo estas situaciones muy interesantes, esas nubes que mataban las alimañas, esa nube que les protegía del sol y que no les abatía el calor del desierto, etcétera. Entonces era de alguna manera la protección del Eterno, y que se hacía patente en la vida del pueblo de Israel. Esto es muy importante, pero el punto central o el punto que queremos tocar aquí en la meditación es el cuidado del Eterno. Es interesante que ellos no pidieron el cuidado. Es interesante que nos encomendaron, como muchas veces nosotros pedimos y le pedimos al Eterno que nos cuide si vamos a salir fuera, que nos lleve con bien, que nos traiga con bien, que salimos en shalom, que regresemos en shalom. Sin embargo, el pueblo no pidió esto, nada más estaba en el apresuramiento de salir de Egipto. Salen, pero de una manera despavorida. Imagínate nomás el nerviosismo de salir y de estar pidiendo los recursos, los medios al pueblo de Israel, a Egipto, y el pueblo de Israel tomó toda esa riqueza para salir con ella. Pero algo interesante, porque mientras el pueblo de Israel estaba recogiendo ese recurso material, Moshe, nos dice el Midrash, él se dedicó a buscar el cuerpo o los restos de Yosef. Eso es interesante, muy interesante, y esto hace una situación muy relevante y da una relevancia muy importante a ello. Cada quien entretenido, cada quien preocupado por lo que quería. Y en este caso Moshe se preocupaba por los huesos de Yosef, mientras que los demás se preocupaban por cargar sus burros. Pues dice el Midrash que cada uno salió con 10 burros cargados de grandes recursos, de oro, de plata, de piedra preciosa, de vestidos, etc. Entonces estamos hablando de una circunstancia sub generis. No era cualquier situación, era una cuestión que no se podía vivir y no se vivió todos los días, pero sin embargo el Eterno da la perspectiva importante al pueblo de Israel, a nuestro pueblo, de que cómo le había de conducir, cómo se había de conducir en el camino, por dónde habrían de ir, qué habrían de hacer. Y eso es bien importante, porque al final del día eso también es nuestra vida, en nuestro caminar, nuestro andar, necesitamos de la dirección del Eterno. Y si hay algo, circunstancias en la vida que el Eterno pone, es para que nosotros vayamos mirando, es como señales de cómo tenemos que ir y qué tenemos que hacer en las circunstancias, en las situaciones que tenemos que vivir, porque al final del día son señales en nuestro camino para que nosotros nos demos cuenta que vamos por el camino correcto, para que nos demos cuenta de que el Eterno nos guía y nos dirige. Y ciertamente en nuestro caminar, nuestro andar, nos encontramos con cosas
a veces que no nos gustan, pero que al final del día son situaciones que van a dirigir nuestra vida en el camino correcto. Y esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. Fue un pueblo que tuvo que enfrentar muchas situaciones, fue un pueblo que tuvo que decidir creerle a Dios, y mirando todas estas maravillas, te voy a decir que uno podía decir, qué bueno que el Eterno puso esa nube y ese columna de fuego y esa columna de nube, y que guiaba a nuestro pueblo y les protegía y todo aquello. Y esto es lo que diariamente el Eterno hace en nuestras vidas. Él nos fortalece de tal manera que nos cuida, nos protege, nos ayuda, nos socorre en toda situación, y a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta. El pueblo no sabía de que ya el Eterno los estaba guiando. El pueblo no sabía qué camino tomar, pero el Eterno sí sabía qué camino tomar. El pueblo no sabía y tenía temores y tenía conflictos graves en su corazón, porque cada vez de que una persona empieza un nuevo rol, una nueva circunstancia en su vida, hay temores internos en él, y ciertamente eso a veces impide que las personas puedan disfrutar de la vida y disfrutar del cambio sustancial que el Eterno les da. Hay gente que se vuelve muy sedentario en su manera de vivir, pero el Eterno nos incomoda, el Eterno nos quiere mover. Cuando nos quiere mover, nos mueve y nos guía y nos dirige hacia los caminos que Él quiere que nosotros vivamos y experimentemos. Por lo tanto, mis amados, podemos ver y entender que aun cuando nosotros nos demos o no nos demos cuenta, el Eterno nos está guiando y nos está dirigiendo, y está dirigiendo nuestras vidas en este mundo en el cual Él nos ha puesto. Ciertamente Él tiene un propósito de vida, ciertamente Él tiene un propósito extraordinario, donde miramos precisamente su gloria, donde miramos precisamente su esplendor. Es decir, porque en medio de todo esto nosotros vemos al Eterno. En medio de las circunstancias, el Eterno se revela a su pueblo para que pueda tener la seguridad de que está caminando por el camino correcto, como fue en el caso del pueblo de Israel. Y ciertamente nosotros debemos atender al consejo del Eterno si queremos ir por buen camino. Ciertamente tenemos que atender el consejo de nuestros mayores si queremos tener un buen éxito en nuestro caminar. Tenemos nosotros que buscar el rostro del Eterno y pedir siempre la dirección de Él al respecto de lo que tenemos que hacer. Y en este caso, cada uno de nosotros debemos experimentar ese caminar y ese andar extraordinario que el Eterno quiere que nosotros caminemos. Y pues te voy a decir por qué no el Eterno no dejó ir por el camino de la costa al pueblo de Israel, porque se iban a encontrar con los cadáveres de los efraimitas, que tiempo antes esa tribu había salido, muchos de esa tribu habían salido porque pensaron, meditaron y dijeron que era el tiempo en que deberían salir. Se equivocaron en la cuenta y resultó que se salieron y murieron los efraimitas a manos de los filisteos. Y había un valle ahí donde se habla, incluso el profeta Jeremías, donde se habla precisamente de que el valle de los huesos secos, donde hace alusión a esta situación, y que de alguna manera proféticamente habría de manifestarse la gloria del Eterno, y habría de hablar el Eterno a su pueblo para que ellos pudieran entender todo esto. Entonces, ciertamente por eso es que el Eterno no quiso que fueran por ese camino, porque sabía que se iban a desanimar, y somos demasiado tendientes a desanimarnos en nuestros caminos. A veces nos entra el ánimo de hacer tal cosa, y a la mera hora
nos desanimamos y ya no lo hacemos. Mis amados, tenemos que depender mucho del Eterno, sobre todo si somos personas que, como dice el dicho, a veces arrancamos y a veces no arrancamos. Ciertamente nosotros debemos decidir seguir al Eterno y tomar la dirección del Eterno para que todo nos vaya bien. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.